Ok, el día de hoy vamos a empezar completando este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito lo tenemos on page 13 of the book, all right? En este cuadrito tenemos la manera en la que vamos a realizar diferentes oraciones afirmativas, negativas, ¿sí? Utilizando este tiempo verbal con el que hemos trabajado, ¿sí? Que es el simple present. ¿Sí? Vamos a ir a las oraciones afirmativas primero, ¿sí? Como ustedes verán, tenemos las oraciones afirmativas separadas de acuerdo a los pronombres con los cuales vamos a conjugar los verbos, ¿sí? Por una parte, tengo un solo pronombre singular que es I, yo. Además, tengo un pronombre que está repetido, que es el pronombre you. ¿Por qué será esto? Esto es porque este pronombre significa en nuestro idioma tú, Ustedes, usted, vos y ustedes. ¿Sí? Pero por lo general y casi siempre va a tener la conjugación del verbo cuando esté con este pronombre, va a tener la forma del plural, ¿sí? Va a seguir siempre la conjugación del plural, ¿sí? Después tenemos los pronombres plurales we y they. Esto es decir que yo, en este caso, voy a estar agrupado con los pronombres plurales y voy a conjugar los verbos, ¿sí? De la misma manera que la conjugo, que los conjugo para los plurales, los voy a conjugar cuando hablo de mí. Entonces, de esta manera, yo cuando hago una oración afirmativa, a ver, acá en el cuadro tenemos la primera oración afirmativa que dice I have a shower. I have a shower. ¿Sí? ¿Qué ejemplo de oración afirmativa tienen ustedes en el primer cuadro que copiamos o pegamos en la carpeta? A ver, yo le voy a preguntar a cualquiera que esté en la clase, ¿sí? Vamos a ver. Va a leer el ejemplo de esa oración afirmativa en la que hablo de mí. ¿Está Dalma Medina? Dalma, where are you? ¿Cuál es la primera oración afirmativa que tenemos? Está justo está entrando Dalma ahora, ¿sí? Así que vamos a pasar con Ulises Cayo. Ulises Cayo. Ulises, raise your hand, move your head. Where are you? Are you here? Ulises. Ulises. Where's Ulises? ¿Está Ulises? Ulises Cayo, sí está. All right. Vamos a leer la primera oración afirmativa, Ulises. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que realizamos antes de completar los ejercicios. Tenemos un cuadro que dice affirmative, que de hecho estoy viendo recién que le falta una F, sorry. Negative and interrogative, ¿ok? Preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a leer
la primera oración afirmativa. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo, Ulises? Ulises, can you read? Ahora vamos a leer una oración negativa, a negative sentence. Entonces, para esto, me voy a olvidar de esta parte del medio, porque esta parte del medio, it's an affirmative sentence, ¿sí? Esta partecita no la voy a leer. This is affirmative. Estoy acá, negative. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de mí, de vos, de tú, nosotros, de ustedes y de ellos. Y para hacer la oración negativa, yo necesito un auxiliar negativo. ¿Ok? En este caso, el auxiliar negativo va a ser don't. Pero don't no lo voy a usar con todos los pronombres o todas las personas. Solamente voy a usar do o don't cuando voy a hablar de estos pronombres, que son los pronombres plurales. Entonces, puedo formar una oración negativa de la siguiente manera. Puedo decir, I don't have a bath. O puedo elegir cualquier plural. Por ejemplo, we don't have a bath. ¿Ok? Entonces, aquí, a este punto, yo no puedo mezclar pronombres y auxiliares. El auxiliar negativo que corresponde, en este caso, con los pronombres plurales y cuando hablo de mí, es el don't. Entonces, si yo voy a hacer una oración afirmativa, voy a decir I have a shower. Si voy a hacer una oración negativa, voy a decir I don't have a shower. Puedo usar el mismo verbo y la misma forma conjugada del verbo para hablar de cualquier pronombre plural. Es decir, que cuando yo hablo de varias personas, voy a usar la misma forma para conjugar los verbos. Yo puedo decir I have a shower, I don't have a shower, or I don't have a bath. We have a shower, we don't have a bath. ¿Ok? Los verbos en inglés no cambian tanto como cambian los verbos en español. ¿Sí? Siguen los plurales la misma manera de conjugación cuando yo hablo del presente simple. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a una oración negativa. Ahora vamos a hablar de los pronombres singulares. ¿Qué pasa cuando hablamos de una sola persona? ¿Sí? Tenemos un ejemplo de una oración afirmativa. ¿Sí? Cuando hacemos una oración afirmativa con un verbo activo y estamos hablando de una sola persona, hablamos de él, hablamos de ella, o hablamos de una cosa o un animal, ¿sí? Voy a modificar el verbo, lo voy a conjugar de manera diferente. Entonces, yo antes decía, they have a shower. Hablaba de varias personas. Pero ahora yo voy a hablar de una sola persona. A ver, elijo, por ejemplo, vamos a hablar del perrito, que ayer fue el día del perrito, ¿sí? It. It has a shower. It has a shower. I have a shower. It has a shower. ¿Sí? Este verbo se va a modificar
Porque simplemente cuando yo hablo de una sola persona o de una cosa o un animal, al verbo le voy a poner S como regla. Es una regla gramatical, ¿sí? Antes vimos cómo se modifican los verbos cuando aplico esta regla, cuando hablo de una sola persona, ¿sí? Y esta regla dice que a todos los verbos en general le voy a agregar una letra S, ¿sí? I drink, he drinks. I run, he runs. Pero ¿qué pasa cuando el verbo termina en O? A ese verbo le voy a agregar ES. Y lo mismo va a pasar cuando los verbos terminan en SS como kiss, en SH como wash, CH como watch, X como en fix y O como en go. Entonces, mientras que yo digo I kiss, I wash, I watch, I fix, I go, cuando hable de una sola persona, voy a decir he kisses. Le voy a agregar ES. He kisses. He watches. He washes. He fixes. He goes. Y cuando el verbo termina en Y, voy a cambiar esa Y por una I latina y le voy a agregar ES. Por ejemplo, cry. Profe, pero ¿Sí? eso es que tiene una consonante por atrás, si es que no, si es que tiene la consonante, se colocaba solamente la S. Exactamente. Si yo tengo un verbo que termine en Y, pero que antes de la Y tenga una consonante, voy a poder cambiar esa Y por una I latina y agregarle S. Pero cuando tengo otro verbo como play que termina en Y, pero antes tenemos una vocal, simplemente le voy a agregar S. ¿Ok? Entonces, esta es la regla del presente simple para la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Primero estoy yo. Después, la segunda persona, tú o vos. Y después, él o ella. Él, ella. Esto, cuando hablo de una persona, es la tercera persona del singular. ¿Ok? Entonces, en el cuadro vamos a completar la oración. Y tenemos, he has a shower. She has a shower. It has a shower. Pero dijimos que cuando hacemos una oración negativa, vamos a necesitar un auxiliar negativo. Dijimos que el do es el auxiliar que vamos a usar con los pronombres plurales y yo dentro de ese grupo. En la forma negativa sería do not, que abreviado es don't. ¿Ok? Pero cuando yo hablo de una sola persona, voy a necesitar cambiar ese auxiliar negativo. Y ya no va a ser don't. Ahora va a ser, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el auxiliar? Very good. Entonces, aquí vamos a escribir simplemente y nada más que el auxiliar negativo más el verbo. ¿De qué estamos hablando? De to have a shower. Si yo hablo de una sola persona, he doesn't have a bath. Al verbo, ¿lo cambié? ¿Lo modifiqué? Como lo hice en la oración No, afirmativa. No, no lo modifico. ¿Por qué? Porque porque el auxiliar ya está en en el 2. very good. ¿Por qué?
Porque en las oraciones afirmativas yo no tengo un auxiliar. El auxiliar auxilia al verbo con la conjugación. Entonces, al yo no tener un auxiliar en la oración afirmativa, necesito modificar ese verbo, ¿sí? He has a shower. Pero en la oración negativa voy a tener un auxiliar, en este caso un auxiliar negativo, que ayude a ese verbo para que no se modifique. Entonces ese verbo no se va a modificar. Entonces voy a decir, he doesn't have a bath. She doesn't have a bath. It doesn't have a bath. Ahora vamos a completar las yes-no questions. Dijimos que las yes-no questions son preguntas cuyas respuestas sí o sí van a ser sí o no. Por eso se llaman yes-no questions. Son preguntas cerradas, preguntas directas. Vamos a empezar con la primera, que es la pregunta que hago con los plurales. Cuando hacemos preguntas, también vamos a necesitar auxiliares, ¿sí? Entonces dijimos que los auxiliares para los plurales va a ser do. Y cuando hago una pregunta, si tengo un auxiliar, ¿el verbo se modifica? No. No se modifica. Very good. Entonces puedo decir, do you, ¿y qué verbo uso con breakfast, lunch, dinner, Have. meal, Have. snack? Have. Have. Do you have breakfast? Y acá presten mucha atención, porque no voy a decir, do you have a breakfast? Sí puedo decir a snack, pero no voy a decir a breakfast, a lunch. No, it's do you have breakfast? Entonces, ¿qué verbo va acá? Have. Have. Have, sin modificación. Do we have breakfast? Do they have breakfast? ¿Ok? Cuando hago las preguntas, los verbos no se modifican. ¿Por qué no se modifican cuando hago preguntas? Porque las preguntas tienen que tener un auxiliar. Dicho esto, cuando yo paso a las yes-no questions en las que hablo de una sola persona, he o she o it, voy a necesitar otro auxiliar que no es el do, porque el do es el auxiliar para los verbos con los pronombres plurales. Entonces, ¿cuál es este auxiliar que voy a escribir acá? Does. 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 Very good. Does. Y si es una pregunta y dice breakfast, ¿el verbo se modifica acá? Sí, es has. Has. No. El verbo No se en modifica. la pregunta nunca se modifica. ¿Por qué nunca se modifica en la pregunta? Porque tengo un auxiliar. El auxiliar ayuda al verbo para que no se modifique. Entonces voy a decir, does he have breakfast? O puedo decir, does she have breakfast? O does it have breakfast? ¿Ok? ¿Van completando conmigo? Very good, excellent. Entonces, estas yes-no questions van a tener short answers. Son las únicas que puedo contestar de manera acotada, ¿sí? En los que puedo resumir la respuesta. Enseguida se va a cortar la reunión, vamos a volver a ingresar, ¿ok? Con el mismo ID y contraseña. Entonces, dijimos que las yes-no questions las vamos a responder con yes o con no.
y vamos a seguir agrupando estos pronombres. Entonces, en las respuestas afirmativas, por ejemplo, do you have breakfast? Yes, I. ¿Qué auxiliar necesita? Do. 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 Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, you, plural, do. Yes, they do. ¿Ok? Y cuando hago la respuesta afirmativa de una yes, no question, hablando de una sola persona, voy a decir, yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar cuando yo hago una respuesta negativa con un pronombre plural? Voy a decir, no, I, y voy a necesitar un Don't. auxiliar negativo. Don't. Very good. Entonces voy a decir, no, I don't. No, we don't. Or no, they don't. Y en el caso de las oraciones negativas con pronombre singular, cuando hablo solo de él, solo de ella, o solo de esto, o de un animal, voy a decir no, he Doesn't. doesn't. ¿Ok? En la clase anterior diferenciamos dos tipos de preguntas, las yes-no questions and the WH questions. ¿Sí? Que están acá y también están en los recuadros de las primeras páginas, en los cuadros que copiamos o pegamos en la carpeta. Entonces, cuando hacemos WH questions, también vamos a necesitar auxiliares. Y los auxiliares van a depender de la persona de la que yo esté hablando. Simplemente que las WH questions van a necesitar otro tipo de respuesta porque es otra la información que yo requiero para qué es lo que estoy preguntando. Por ejemplo, what time you. Si digo you, Do. ¿cuál es el auxiliar que utilizaba? Do. 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 What time do you have breakfast? How often? Ahora quiero saber sobre él. ¿Cuál es el auxiliar que utilizó? Das. Has. Often. Does Does. he brush his teeth? ¿Ok? Entonces, ya tenemos este cuadro completo, ya tenemos la información anterior pegada, copiada en la carpeta. Vamos a chequear todas estas oraciones que hicimos de acuerdo a lo que hemos copiado, pegado en la carpeta y lo que hemos completado en el cuadro, que ya todos lo tienen que tener igual. Los que tengan que rehacer, rehacen y envían esta parte.